Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les doy de nuevo la bienvenida al canal, a un nuevo trocito de Dhamma. Hoy les quiero hablar sobre la importancia del estado mental justo en el proceso de la muerte y cuál es su relación con el renacimiento. Estos días se han dado ausente por muchos temas, pero también porque he estado investigando fuentes en el canon Pali que hablan al respecto. Y bueno, a manera de irlos introduciendo en este tema, los que es la primera vez que me están escuchando, para mí como budista, la muerte tiene una conexión vital con el cómo estoy viviendo mi día a día. Cuando yo profundizo en esta verdad de que va a ocurrir y la exploro de una manera lo más ecuánime, lo más amorosa, entonces se abren muchas posibilidades para ir potenciando la vida que tengo hoy, pero también para favorecer mi futuro renacimiento. En el budismo temprano no se habla sobre reencarnación, porque no se concibe la idea de un alma o un yo. Justamente el Buda, una de las realidades de la que nos habla es sobre anatta, el no yo, es la ilusión de un yo soy esto o de un esto me pertenece. Es esa idea la que justamente el Buda difiere con otras corrientes religiosas de su época. Voy a hablar de reconexión o de renacimiento de aquí en adelante. La gente normalmente no estamos preparados para este tema. Racionalmente sabemos que va a ocurrir, pero de manera consciente o inconscientemente la negamos pensando que esto va a pasar en muchos años adelante, allá cuando seamos viejitos, y que entonces quizá por ahí apenas esté cruzando nuestra idea de voy a hacer mi testamento, voy a empezar a arreglar ciertas cosas. Muchas veces ni siquiera en la vejez se piensa en esto. Claro, hasta que la vida nos empieza a dar patadas y zapes para decirnos, hey, aquí estoy presente. Cuando enfrentamos que a nuestro alrededor muera alguien que nos es querido, se nos sacude la vida, se nos desmantelan un montón de cosas. Entonces, sí o sí tenemos que estar preparados porque todo el tiempo estamos viviendo pérdidas, todo el tiempo estamos con duelos, siempre estamos en procesos de cambio. La muerte es un cambio más, pero es un cambio trascendental. Es un cambio que para muchas personas que no están instruidas en esto va a ser un cambio traumático. Si no hay la práctica, la teoría no nos va a ayudar. Entonces, un conocimiento que no está puesto en práctica es un conocimiento estéril. A veces la vida ni siquiera nos da pausa. Tenemos pérdida tras pérdida tras pérdida, pero pérdidas ya más representativas. Estoy hablando de separaciones con seres amados por nosotros. Pero esta tragedia puede ser vista desde otro lado, puede ser vista como una gran oportunidad para conectar con profundidad con ese tema, meternos dentro de la muerte, escudriñarla, analizarla. Y el Buda nos da herramientas sistemáticas probadas de cómo hacer, nos da el método de cómo irla explorando de manera que no nos resulte un trauma, que no nos resulte que tengamos que desarrollar valentía, ni temor, ni ansiedad, ni angustia, ni tampoco un apego morboso a este tema. El Buda lo va desarrollando de una manera bien interesante. El Buda es el gran maestro de los maestros. Entonces, retomo. Si nosotros le vamos cerrando la puerta cada vez que nos ocurre una separación importante, lo que estamos cerrando es la posibilidad de tener una mejor vida, una vida más profunda, con mayor sentido, establecida en la realidad, pero también armoniosa. No tiene por qué ser desgastante, no tiene por qué ser terrible. No va a ser fácil, eso sí se los digo. Y tampoco vamos a poder, a menos que seamos arahants o anagamis, no vamos a poder evitar estados de tristeza con esto, pero eso va a pasar rápido, ¿saben? Es como si el Dhamma nos diera un colchoncito muy suave en el cual ir aterrizando la experiencia
y podernos levantar sin estar tan golpeados y atropellados por el trauma. Y se los digo, sí o sí nos vamos a morir, sí o sí vamos a perder familia, amigos, relaciones bien importantes y tenemos que estar preparados. Ya la pandemia nos dio un jalón de orejas y en ese jalón de orejas entendí muchas cosas y debemos aprovechar ese impulso. Simplemente desde ahí podemos ir aterrizando el entender dukkha, comprenderlo, realizarlo, porque aquí es donde se abre la ventana para nirvana. Si no comprendemos dukkha, ¿y qué es dukkha? El Buda lo dijo, es nacer, envejecer, enfermar, morir, es dukkha. Si tiramos la toalla y no nos arriesgamos a prepararnos en este tema, vamos a vivir una muerte incierta, con miedo, con angustia e incluso con un terror grande, grande, grande que desmantele nuestra psique por completo. Eso sí es el riesgo que vamos a correr de no estar preparados para esto. Ahora, la otra ventana de oportunidad que se abre es que justamente el estado mental de un moribundo es fundamental porque puede ser el factor que determine el tipo de renacimiento que va a tener, si va a ser uno que le favorezca o uno bien perjudicial. Voy a empezar para explicar qué es una fase de muerte activa. Es cuando el cuerpo va cesando su actividad gradualmente. Todo lo que son las formaciones mentales, corporales, se van apagando. Nuestros sentidos van perdiendo como fuerza, estabilidad, se van debilitando. Ojos, oídos, nariz, boca, tacto, todo se va a ir apagando. Las puertas sensoriales van cerrándose gradualmente una por una. La última en cerrarse y en apagarse por completo es el oído. Aquí es donde empezamos a tener también una nota súper importante de el oído, que van a escuchar en esos momentos en el que van a estar muriendo, o si están acompañando a alguien, ¿qué le van a decir? Entonces, este es el primer dato, vayan tomando nota. Bien, pues entonces, siendo el oído el último órgano sensorial que se va apagando, que incluso aunque los médicos digan que ya hay la muerte clínica, muchas veces el oído sigue todavía como activo. No sé bien cuántas horas. Hay gente que dice que pueden ser 6-7 horas después de la muerte clínica. Hay otras corrientes que afirman que son 2-3 días. Como sea, la escucha va a ser importante. Bien, entonces, en esta fase de muerte activa, que normalmente esto se presenta en enfermedades terminales, cuando pasa un accidente y las personas fallecen, pues estas etapas de irse apagando los sentidos, de disolverse, ocurren de manera instantánea, pero sí se va apagando así como que todo, en la muerte rápida, en la muerte instantánea. Yo estoy hablando aquí de una fase de muerte activa con más tiempo, en el que hay un proceso de agonía que va a durar. Por cierto, esta fase de muerte activa lo que dictamina es que ya estamos en horas o días de que llegue la muerte clínica. Bien, entonces para la persona que está muriendo puede pasar muy rápido y no notarlo. Para las personas que están haciendo el acompañamiento es más fácil notar estas etapas, los cambios en la coloración de la piel, la humedad, el brillo en los ojos. Se ven apagados, se ven muy extraños, de verdad, parecen dos canicas, así, sin vida. Empieza a tener frío porque también el calor corporal se va apagando. Empiezan a tener sed porque el cuerpo se va deshidratando. Y por cierto que aquí otro consejo que les puedo dar es que aprendan de cuidados paliativos al final de la vida. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores técnicos que lleven a la persona que está falleciendo a tener en verdad un estado bien incómodo durante este proceso. Por ejemplo, como tienen sed, a veces se les canaliza con suero o le empiezan a suministrar líquidos oralmente. No, la realidad es que está deshidratado porque ya está esta fase activa. Entonces, si canalizan a esa persona con líquidos, sus órganos
internos, o sea, sus riñones, todo esto ya no va a estar funcionando y lo único que va a hacer es a colapsar y a provocar dolores. Es importante aprender qué cosas sí son pertinentes hacer y qué cosas no, porque a veces como familiares siempre vamos a creer que si yo le doy de comer va a recuperar fuerzas y tal, y la verdad es que no. Todo esto le va a generar muchísima incomodidad y dolor a la persona. Se dan casos, ¿no?, en los que justamente antes de morir las personas quieren comer. Si la persona quiere comer, pues denle de comer. Si la persona tiene sed, pues denle. Pero no lo hagan como forzado. A veces las personas ya no quieren comer, ya no quieren hidratarse, solo quieren estar como muy dormidos. Es como si ya empezaran a entrar en esta fase de sueño. A mí me gusta hacer esta comparación porque se me hace fácil aterrizar cómo es el proceso de la muerte. Y es como el proceso de ir a dormir. Uno se va a la cama consciente de que se va a dormir, pero en este tiempo en el que tardamos entre la vigilia y el dormir, se va como diluyendo nuestra experiencia hasta que llega un punto en el que ya nos reconocemos si estamos dormidos y normalmente pensamos que nuestro sueño es realidad. Ocurre una confusión ahí, como una pérdida de conciencia. Lo mismo puede ser en la muerte. Así creo, por la experiencia que he tenido, que la gente se va como apagando y va dejando de tener esa conciencia. Y aquí va el otro tip. Es importante estarle hablando constantemente de lo que está sucediendo para que tenga conciencia de qué está ocurriéndole. Explicarle a la persona que quizá está teniendo sed porque está comenzando el proceso de deshidratación, sus riñones ya no están filtrando, ya no está llegando estos líquidos a todos sus órganos y entonces ya empieza a haber cosas. Hay pérdida de calor, ¿no? Aquí el elemento fuego se va apagando, el elemento tierra, el elemento aire, el elemento agua. Claro, no le vamos a dar toda esta explicación porque seguro ni la va a entender si no está familiarizado con esto, pero sí le podemos ir explicando las razones fisiológicas por lo cual se está sintiendo así y sobre todo hacerle conciencia de que está este proceso. Por eso es importante que las personas conozcan sus pronósticos y diagnósticos. A veces los queremos proteger y no les decimos que tienen un cáncer terminal o lo que sea terminal, porque entonces se va a venir abajo y entonces se va a ir más rápido. Miren, si se va rápido no lo sé, pero si se va consciente de qué está ocurriendo, eso le va a ser de mucho beneficio porque va a poner orden y va a poder aprovechar el tiempo que le quede, que a lo mejor es incierto, pero lo va a aprovechar. A lo mejor, si las condiciones se lo dan, puede hacer el viaje que tanto ha querido o se puede acercar a los familiares con los que ha estado alejado y entonces los visita o permite que le visiten, no sé. Realmente se da un aprovechamiento de tiempo muy importante y eso le va a dar calma, eso le va a dar paz. En un principio esa noticia sacudiría a cualquiera, sí, pero el conocimiento es liberador. Hay personas que seguramente van a reaccionar de manera distinta. Bueno, es importante tener un tanatólogo, tanatóloga que esté haciendo un acompañamiento más el que ustedes pueden darle como familiares o como amigos. Otra cosa que puede ocurrir en este proceso de fase activa de muerte es que las personas empiecen a tener percepciones, alucinaciones o visiones de personas, de eventos, de seres. No se asusten, es un proceso normal. Los médicos van a decir que esto es algo ligado neurológicamente porque ahí también ya empieza a haber digamos como que un colapso del cerebro y de todas sus funciones y entonces la gente empieza a tener estas alucinaciones, ¿no? Pero también puede ser, y por qué no, que las personas tengan atisbos del lugar al que van a ir y se les presenten ciertas imágenes muy específicas. Hay gente que dice que ve a su familiar que está por ahí. En el caso de mi mami, ella decía que mi papá en las noches entraba y se sentaba en su sillón
y la volteaba a ver como diciéndole aquí estoy. Y a ella no le daba miedo, al contrario, le gustaba verlo. Tengo también un recuerdo muy, muy impactante, se los digo, se registró en mí como algo impactante, por eso es necesario que sea un tema con el que nos vayamos familiarizando. Cuando estaba en mi etapa universitaria y un poquito antes entre la prepa y la universidad, dábamos un servicio a un asilo, íbamos un grupo de personas y apoyábamos en lo que podíamos, ¿no? No sé, llevar a las personas, a los adultos al comedor, platicar un ratito con ellos. La verdad es que en la mayoría de los hogares para ancianos normalmente viven un abandono muy terrible por parte de sus familiares. Están bien solitos muchos de ellos. Entonces ir a charlar con ellos, salir a caminar si es que pueden hacerlo o sacarlos en sillas, en fin, ese era nuestro servicio. Recuerdo mucho a una señora que cuando yo entré a su habitación me impactó mucho escucharla gritar. Ella estaba sujeta como de la cintura a la cama porque se movía mucho, pataleaba mucho, como que forcejeaba y gritaba cosas como aléjate de mí, llévenselo de aquí, que no esté aquí, me da miedo, no, fuera. Así, aterrorizada la señora, la mirada que tenía. Era impactante. Físicamente ella también ya estaba chupadita de la piel, ya era como un esqueleto, su cabello canosito pero escaso, los ojos desorbitados. Ay no, era bien impactante. Intenté ayudarla, me acerqué, le dije si la podía apoyar en algo, pero es como que si ella no me escuchara. Y cuando me llegaba a notar que yo estaba ahí, me decía algo así como, córrelo, que se vaya, no lo quiero ver, me está atormentando y no se va, y míralo, y ahí está. Y entonces ella me señalaba el techo y yo no veía nada. Por eso digo que hay personas que tienen como un atisbo de hacia qué lugar van a ir. Y qué feo que sea un lugar tan terrorífico como el que veía esta señora. Ayaan Damabuddo decía que muchas personas tienen esta conexión como un cierto adelanto de a dónde van a ir. Entonces para muchas es pacífico porque puede ser una morada celestial, pero para otros puede ser un renacimiento fantasmal o peor aún, un infernal. En los suttas sí está bien descrito esta parte de cómo sí hay un importante vínculo entre ese último estado mental y la siguiente vida. Entonces, si alguien está con una vida en la que cometió toda clase de rompimiento de los preceptos, mintió, mató, ¿no? Que es una cosa terrible, pues entonces cuando se acerca este final, así es. Una vez sostuve una plática con una persona que era un delincuente, y entonces yo le decía que él tenía un hijo bien chiquito, tendría como 2 añitos el niño, y yo le decía, puedes cambiar tu estilo de vida por tu hijo, porque se veía que lo quería, y me decía, no, ya una vez que caes bajo hasta donde estoy yo, no te permiten salir. Y a mí me dio mucha tristeza, sentí impotencia de que se viera tan derrotado. Les puedo decir que era una persona que cometió acciones muy perjudiciales, así todos los preceptos rotos. Alguna vez una persona comentó que tenía videncias. Yo todavía no entraba en el budismo, pero esta persona que asistió al funeral de este hombre que finalmente murió asesinado, aquel que se dedica a la violencia no puede tener una muerte pacífica, de verdad que no. Bueno, fue asesinado también. Y esta persona decía que se salió de ese funeral, que no lo resistió porque lo escuchaba. No lo veía, creo que era como auditivo lo que esta persona percibía, pero decía que lo escuchaba en un lugar horrible, pidiendo auxilio, que lo sacaran, que estaba siendo torturado. En ese momento lo que esta persona me dijo me parecía algo completamente irracional, no le creí, pero sí me impactó porque no se me hizo tan ilógico. Si alguien cometió tantas cosas horribles en la vida, al final, en el momento de la muerte, yo creo que todo eso se te viene,
Dicen, ¿no? Que uno empieza a recordar como rápidamente toda su vida y bueno, debe ser impactante. De hecho, el Buda cuando despierta, cuando se ilumina y empieza a usar el ojo divino para conectar con una vida atrás, 2, 3 y miles de vidas atrás, dijo, wow, o sea, bueno, no lo dijo así lo estoy diciendo yo, pero bueno, decía algo así, que estaba impresionado del mar de sufrimiento que es recordar quién fuiste, cómo te llamaste, cómo viviste, cómo moriste, y luego otra vez, y dónde renaciste, y quién fuiste, y qué nombre tuviste, y así, y toda tu vida. O sea, imagínense si esto sí ocurre, pero que tengas esos destellos o esa película rápida de tu vida. Debe ser impactante, o sea, si para una persona habitual, no sé, un humano promedio con cosas buenas, otras no tanto y otras medio feas, pero que bueno, no rompe un precepto como matar o no comete homicidios ni nada de esto, pero no sé, como esas cosas que nos van causando culpabilidad y que no trabajamos sobre ese sentimiento, pues imagínense en el momento de la muerte debe ser bien impresionante. Ya ni digamos si es una persona que delinque de la manera en la que les describí. Y recuerdo mucho esa película de Ghost, La sombra del amor, en la que cuando muere el malo de la película, así surgen como del piso unas sombras horribles que lo jalan y lo arrastran. O sea, dan a entender que se va a ir a un infierno. Y el protagonista bueno, se le abre así como un portal de luz y se ve sonriente. Así. Pues no creo que sea algo tan diferente. Realmente creo que las acciones que vamos cometiendo a lo largo de nuestra vida nos van dando la base sobre la cual vamos a morir. Por ahí dicen que una vida bien vivida produce una muerte feliz. Ok, me había quedado en que la audición es lo último que se pierde. Entonces, esa va a ser la puerta de oportunidad por la cual podemos apoyar a alguien. Y lo siguiente, aparte de hacerlo consciente de que está en este proceso de muerte, es irlo calmando. A lo mejor esta parte la podemos acompañar con una segunda intervención, digamos, en el que le hablemos de que todos somos enfermos terminales, que entre él, esa persona y yo no hay una diferencia más que el tiempo, pero que yo también me voy a morir y que en ese momento que esta persona está enfrentando este proceso, hay millones de seres enfrentando el mismo proceso. Eso va a aperturar un sentido de que no soy la única persona. ¿Saben? Como de no personalizarlo, de hablarles de que la muerte es un evento tan natural como nacer, tan natural como ir creciendo, y que como es un proceso natural, no hay nada de malo en ello. Explicarle eso para una persona que está muriendo es bien importante. Hacerle saber que todos estamos en el mismo barco, que él no está en una situación que es una desgracia para esta persona. No, todos estamos en el mismo barco. Esto les va a aperturar un sentido como de empatía, de dejar de personalizar la situación de me estoy muriendo. Fomentar esa compasión hacia los demás, ese karuna, va a aperturar aún más su escucha, nos va a dar una mejor oportunidad de que nos escuche, toda vez que el miedo, que es importante erradicar, sea sustituido por compasión, por amor, por buenos pensamientos, por buenos deseos. Aquí voy a hacer un paréntesis, nada más para acotar un detalle que no hay que perder de vista. Y es que no tenemos ni la más remota oportunidad ni posibilidad de ayudar a otros a morir si no entrenamos y no enfrentamos nuestra propia muerte, si no la ensayamos de manera adecuada y sistemática, tal como el Buda nos enseña. Esa es la manera más saludable y más hábil de explorar la muerte. Cuando yo digo entrenar en nuestra propia muerte, me estoy refiriendo a reflexionar varias veces en el día el que soy sujeto a la muerte, en que no he ido más allá de la muerte. Hacer Maranasati, hacer Asubha Bhavana, las 32 partes del cuerpo, porque ahí vamos a ver cómo se relacionan estas dos realidades, el de la vejez y la muerte o la enfermedad,
y también el dejar de personalizar esos eventos. Esto que le está pasando a este cuerpo no soy yo. Pero ese también es tema de otro video. Nada más se lo pongo entre paréntesis. Necesitamos tener horas vuelo en simulador para poder ayudar a una persona. De otra manera solo vamos a estorbar. Les voy a platicar así rapidísimo de una experiencia que creo que va a ejemplificar muy bien esto, de que les digo que hay que entrenar, aunque sea en simulador. Hace algunos añitos tomé un entrenamiento junto con una amiga que muy linda. Ella me invitó a participar en un triatlón de largas distancias. Yo jamás había hecho un triatlón así, de manera profesional. Lo que yo hacía en ese momento era bici de montaña, sabía nadar y también sabía correr, pero no en las distancias que estaban programadas. Entonces, bueno, esta amiga me entrenó. No podíamos ir al mar, nos quedaba muy lejos, así que me llevó a un río que está ahí en Cuernavaca, y en el río me fui dando de muchos miedos. Por ejemplo, uno era que se me saliera la gorra. Yo tenía el cabello largo y entonces se me salió y el río tenía una corriente importante en ese tramo en donde yo estaba. Se me vino el cabello en la cara, no podía ver. Abajo había plantas acuáticas y cuando tocaban así mi piel los tocaba, yo brincaba horrible así. Yo decía, una víbora, porque sí había unas víborillas acuáticas. Entonces igual después se me zafaron, en otro entrenamiento se me zafaron los gogles, no me podía parar por la corriente, no podía ponerme el gogle, tampoco podía nadar sin el gogle porque me lastimaba en los ojos. Y bueno, ahí fui viendo un montón de cosas que dije, esto no me va a pasar en el triatlón, todo lo voy a manejar muy bien, voy a tomar mis precauciones y ya. Otra cosa y otro error que cometí fue no haber entrenado en una bicicleta de velocidad. Lo que hice fue entrenar en mi bicicleta de montaña en una pista, y la verdad, esa sí fue una falla. Mi amiga me lo dijo, pero pues ya saben, ahí como que entró por una oreja y me salió por la otra, y bueno. Total, llegó el día de la competencia y mis peores escenarios pasaron. La noche anterior había una tormenta, el mar estaba súper picado, había banderín rojo y yo súper asustada y decía no. Yo tenía todo tipo de fantasías. Claro, es que el mar está bien bravo y todos los tiburones van a estar ahí todos como revueltos y las medusas y no, yo estaba muy temerosa. Ya tenía para entonces cierto entrenamiento en el budismo. Recuerdo que estaba yo frente al mar y una manera en la que me calmé fue recitar unos paritas y dedicarlos a los seres que habitan en los océanos, a los nagas, a los tiburones, a cualquier ser. Le pedí permiso para entrar de manera armoniosa en sus terrenos y que nos permitieran a todos los nadadores salir con bien. Y mientras recitaba se me fue aquietando la mente. No suspendieron ni tampoco retrasaron la competencia, entonces pues ni modo, entramos. Si uno levantaba la mano, era señal de estoy en problemas, sáquenme, me retiro de la competencia. Entonces eso también me calmó. Dije, ok, si no la armo, pues levanto la mano y ya, nada más me voy ahí toda derrotada de que no acabé la prueba. Yo seguí nadando y llegó un punto en el que empecé a disfrutar el ir y venir de las olas, el sentir la lluvia. Me encantó la experiencia y en algún punto yo dije, así debe de ser la muerte. Hay un chorro de personas alrededor mío que están compitiendo. Lo único que me va a sostener va a ser el propio entrenamiento que hice. Entonces me vino como un chispazo de eureka que dije, ok, esto es como morir. En este proceso lo que nos va a sostener es qué tanto nos entrenamos para morir, porque va a haber mucha gente al mismo tiempo que yo muriendo, pero cada quien va a estar en su rollo. El único apoyo que tendremos será nuestro propio entrenamiento. En eso me la fui pensando y reflexionando, y todo lo peor que pensé que me iba a pasar, pasó. Por más que tomé precauciones, se me salió la gorra, se me cayeron los gogles, todo fue todo un tema. Pero pude con ello. O sea, una mente tranquila te ayuda a pasar todos esos como baches y salir bien. Terminé la competencia muy relajada, muy tranquila. Yo no iba por tiempo, así es que yo iba nada más con la determinación de concluirla. Era lo único. En cuánto tiempo en el que me tomara, no importaba.
pero los errores en el entrenamiento son cruciales. Pagué una factura bien cara por no haber entrenado en una bici adecuada para la competencia, en haber sido necia en entrenar en mi bici de montaña, porque los peores dolores que tuve fueron durante la competencia de la bicicleta. No saben los calambres que sentía desde las lumbares, todas las piernas y las plantas de los pies. Iba llorando en una parte en la competencia del dolor tan fuerte. Sí me bajé un par de veces para como quitarme los calambres estirando un poco, pero la verdad es que resultaba peor porque al volverme a poner el zapato, que tampoco entrené con el zapato adecuado, yo tenía mis tenis de contacto, pero eran de botita, eran de montaña, y estos son diferentes, entonces, no todo me dolía. Fue un error muy, muy grande. Por eso les digo que es importante entrenarnos de manera adecuada, no ser necios y escuchar la guía sabia del que sí sabe. Es importantísimo que se sienten a meditar en todas estas meditaciones que van a favorecer su familiarización con la muerte. Así como a mí me fue más o menos muy bien en el mar porque entrené adecuadamente en el río, pero me fue pésimo en la bicicleta de ruta porque yo hacía bici de montaña y nunca quise cambiar mi estilo de entrenar ahí. Pues bueno, lo mismo va a ser acá. Hay que seguir las instrucciones de acuerdo a como las plantea el Buda. Y bueno, ya cierro este paréntesis que fue como muy largo, pero retomo. Entonces, no tenemos la más mínima posibilidad de ayudar a otros a morir si no nos enfrentamos a nuestra propia muerte a través de hacer estas horas de meditación. Antes de que se me vaya la onda, porque me acabo de acordar, lo que yo tengo también es una libreta roja, chiquita, donde pongo todas mis acciones meritorias. No sé, cuando termino un retiro particularmente que siento que conecté, que fue exitoso, lo anoto, a quién le dediqué el mérito, así. No sé, un día la donación a tal institución, a nombre de quién hice la donación. No sé, yo voy teniendo como un diario de méritos, algo así. Porque cuando yo muera es algo con lo que quiero conectar. Seguramente no querré conectar con mi lado más oscuro, sino con el lado más luminoso que desarrollé, y escuchar, no sé, tal ocasión este retiro, en tal ocasión esta donación, en tal ocasión ayudé a mi familia, no sé, todo eso así hasta en ese orden cronológico, como lo que les decía, que se nos pasa esa película. Entonces yo quisiera que en ese momento mi mente conectara más con el lado saludable que desarrollé, porque el otro solo me va a estorbar. No es que no lo haya hecho, sí lo hice, pero solo me va a estorbar en ese momento. Entonces en esta libreta me gustaría que alguien que esté relativamente calmado, que no esté llorando, que no esté psíquicamente venido abajo, que me la vaya leyendo en voz alta. Entonces, si ustedes conocen a las personas con las que estén apoyando en este proceso, pues creo que les va a ser muy fácil conectar con, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Y yo me sentí muy feliz. Oye, muchas gracias porque a mí me ayudaste e hiciste estas otras cosas. Y si es una persona que no conocen porque hacen algún tipo de labor en ese momento, la vida los colocó ahí, sería muy importante que ustedes le hablaran como de manera general. No sé, si es un papá, por ejemplo, el que está ahí, decirle, oye, pues qué padre tuviste estos tantos hijos y mira, están aquí, te quieren y es porque hiciste una buena labor de papá, etcétera. ¿Saben? Es como ir armando una visión que lo vaya calmando y va a colocar la mente en estados más saludables. Aquí van las referencias que encontré en el Canon Pali sobre la importancia del último estado mental antes de la muerte. Y está el caso de la reina Malika. Ella era la esposa del rey Pasenadi de Kosala. Fue una mujer muy virtuosa. Tuvo la gran fortuna de tener contacto con un Buda viviente. Sin embargo, la reina en una ocasión rompió su precepto de fidelidad al rey y tuvo unos intercambios sexuales no apropiados. Ya luego les platico la historia, pero bueno. Y es descubierta por el rey. Entonces la reina construyó una serie de mentiras y le levantó falsos al rey para sostener su inocencia. Esto en una persona que es consciente de los preceptos, que es consciente del sila, pega bien duro. Entonces la reina tuvo un estado mental de constante angustia, remordimiento,
Y murió después, no mucho después de eso. La verdad es que creo que murió relativamente joven. Pero estas acciones que ella cometió nunca las olvidó y fue algo que la atormentó mucho en ese estado de morir, y entonces ella renació en un infierno. La buena noticia es que fue por 7 o 11 días, no sé, un tiempo breve, y ya después renació como una deva celestial en Tusita. Entonces aquí vemos como si a lo mejor ella hubiera tenido a alguien a su lado que hubiera podido calmarla, que hubiera podido traer a su mente todas las innumerables buenas acciones que cometió, en vez del evento que tuvo en ella, un impacto muy profundo, o igual a lo mejor hubiera tenido la oportunidad de hablar con su rey y explicarle y pedirle perdón, no sé, haber hecho algo. Por eso es importante que no esperemos a morir para estar bien con los demás. Pedir perdón a quien le tengamos que pedir perdón, pero no nada más de dientes para afuera, ni por compromiso de que no nos vaya a ir mal en la hora de la muerte, sino ir cultivando esta sensación de reparación de daño, de comprender genuinamente que nuestra acción perjudicó a alguien y reparar ese daño hasta donde nos sea posible. Estar en paz, no en el momento de la muerte, sino desde... Imagínense la reina Malika, todo el tiempo que pasó de entre que ocurrió este perjurio y toda esta red así fea de lo que hizo, hasta su muerte, o sea, ella ya no tuvo paz, ya no tuvo un momento de tranquilidad, esto la perseguía constantemente. Entonces, si se hace eso en tiempo, cuando es cometida la falta, nos va a dar mucha tranquilidad en los días que tengamos por vivir, no nada más en la muerte. La siguiente referencia viene en el Samyutta Nikaya y son los discursos de Anathapindika. Hay 3. No sé, están muy inspiradores. Anathapindika pasa por un periodo de enfermedad muy fuerte que lo doblega físicamente, pero no internamente, porque a diferencia de la reina Malika, Anathapindika sí era ya un Sotapanna cuando se dan estos discursos. En Anathapindika ciertamente no había un temor a la muerte, esa es una característica de alguien que ha entrado en la corriente. En estos discursos vemos la importancia de la escucha, de escuchar el Dhamma en estos momentos de enfermedad. El primer discurso es sobre la devoción, la confianza sada hacia las cualidades del Buda, el Dhamma y la Sangha, y hacia la nobleza de desarrollar el Sila en nuestra vida. Sariputta le da un discurso muy inspirador, tanto que Anathapindika entra en un estado mental como un jnana, porque los dolores desaparecen por completo. Fíjense las palabras tan lindas que dice Anathapindika. Después del discurso le responde Ananda: yo no tengo miedo. ¿Por qué debería temer? Porque, venerable Señor, yo poseo una firme confianza en el Buda, en el Dhamma, en el Sangha, y en cuanto a las reglas que el bienaventurado enseñó a los laicos, no veo dentro de mí ninguna que haya sido quebrantada. Aquí ya van datos para ser Sotapanna: confianza, sada en el Buda, el Dhamma y la Sangha, y Sila. La comprensión también de las 4 nobles verdades es la puerta de entrada a la corriente. Sariputta le ofrece en este tercer discurso a Anathapindika una instrucción sobre el no yo, sobre el desapego. Y Sariputta es muy claro porque le dice que este tipo de discursos no se ofrecía a los laicos, solo a los renunciantes monásticos. Y saben, ahí es cuando yo digo, wow, pero qué afortunados que somos. En este discurso la mente de Anathapindika también queda en un profundo estado de absorción, de alegría al haber escuchado esto. Y por cierto que él le dice a Sariputta que ojalá esta enseñanza sí se la dieran a los laicos porque era de mucho beneficio. Y aunque él no alcanzó la total liberación, es decir, el estado Arahant, sí alcanzó el estado, ya no me acuerdo si era Anagami o Sakadagami, pero alguno de esos dos. Y cuando él muere, renace como un dios, como un joven dios, que después va con el bienaventurado y le rinde homenaje. Y el Buda confirma a Sariputta que le dice algo así como: si hubieras sido un poco más hábil, habrías liberado por completo la mente de Anathapindika y ya no hubiera tenido un siguiente renacimiento. Entonces vemos
que el momento del estado mental justo antes de la muerte es importantísimo, nos puede conducir incluso a nirvana. Y el otro ejemplo que tengo es el de Vajilla. Vajilla no era Sotapanna cuando fue a escuchar al Buda darle este discurso. Lo tengo en mi lista de reproducción, escúchenlo. Este sutta es uno de mis favoritos, es bien inspirador. Ay no, yo amo este discurso, lo escucho frecuentemente. Pero bueno, en este discurso también el Buda le da una instrucción a Vajilla sobre el no-yo, sobre anatta, y mientras le está dando este discurso, la mente de Vajilla, que era maleable y ya se había entrenado previamente, aunque no con el Buda, meditaba mucho, estudiaba mucho, practicaba mucho, o sea, se entrenaba bien. Solo necesitó esta instrucción del Buda para despertar. Vajilla logra el arahantado en un solo discurso. Entonces pasa por Sotapanna, Sakadagami, Anagami y Arahant en un lapso así, ¡fum!, rápido. La otra fuente que tengo aquí del canon Pali es un discurso que se llama Renacimiento a través de la aspiración. Les voy a dar un resumencito así chiquitito de este discurso, lo voy a subir después, ya completo, pero dice: he aquí que un bhikkhu que tiene fe, virtud, aprendizaje, generosidad y sabiduría piensa así: que al disolverse mi cuerpo pueda renacer como, y aquí hay una serie de instrucciones, como un rico aristócrata, como un brahma, como un deva, como así, da un montón de posibilidades de reconexión. Y ya para el final del discurso, habiendo pasado por todo tipo de aspiraciones, desde las más mundanas hasta las celestiales, el Buda llega a aquella aspiración que es la más noble, la más elevada, y es la siguiente: que al darme cuenta por mí mismo, con conocimiento directo, que pueda aquí y ahora entrar y permanecer en la liberación de la mente, la liberación por medio de la sabiduría, que no tienen mancha, porque ya se ha destruido las corrupciones. Así, al darse cuenta por sí mismo, con conocimiento directo, el bhikkhu, aquí y ahora, entra y permanece en la liberación de la mente, y la liberación por medio de la sabiduría que no tienen mancha, debido a la destrucción de todas las corrupciones. Monjes, este bhikkhu no reaparece ya en ninguna parte. Entonces hay esa posibilidad de hacer una aspiración en el momento de la muerte, que yo renazca con los nobles en mi siguiente vida y que pueda seguir practicando el Dhamma, por ejemplo. O no sé, a veces es tentador la idea de renacer como un deva, pero creo que no. Una aspiración noble sería también esta: renacer en contacto con los sabios, practicar el Dhamma, estar en compañía de la triple joya. Pero miren, si no desarrollamos lo que aquí dice, fe, sada en la triple joya, virtud, sila, estar aprendiendo, leyendo constantemente, estudiando el Dhamma, la generosidad, desarrollar paña, no va a ser posible conectar con ese estado de aspiración en el momento de la muerte. Imagínense que vivimos imbuidos en una vida materialista, sin sentido, artificial, muy superflua, muy sin sentido. No va a ser posible que hagamos esta aspiración en ese momento. Ya saben cómo enfrentar la muerte, cómo entrenarse y por dónde tiene que ir ese entrenamiento sistemático, es en el día al día. Defender sus preceptos a capa y espada, pero desde la clara comprensión de que es un estado noble en nuestra mente cuando tenemos estos preceptos introyectados como parte de nuestro funcionamiento mental. Voy a ir subiendo esta serie de discursos que encontré. Ojalá les sirvan, les inspiren y les aporten conocimiento para que vean cada vez más claro por dónde va el camino, cómo nos instruye el bendito a través de todos los discursos que encontramos en el canon Pali. Si tienen alguna duda o quieren aportar a ustedes qué les ha funcionado cuando hacen este tipo de acompañamiento a un ser amado, o no sé, a lo mejor porque trabajan con
geriatras o en cuidados paliativos, por favor escríbanlo aquí abajito en los comentarios. Nos va a ser de mucha utilidad al resto leerles, retroalimentarnos mutuamente. Y bueno, pues yo los dejo por acá y les agradezco mucho que estén aquí. Les mando un abrazo bien fuerte lleno de meta. Que estén muy bien. Bye bye.